Hola detectives. Stephen McAfee, un joven de 19 años, desapareció en 2016. Sin dejar rastro en Michigan, su familia pasó años buscándolo, hasta que en 2018, un macabro hallazgo reveló la verdad. Su mejor amigo estaba detrás de todo. Lo que parecía un caso de desaparición, resultó ser una traición escalofriante. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Este es el caso de Stephen McAfee, los Wolverines de los Grandes Lagos y el comienzo de la industria automotriz. Estas son algunas de las muchas cosas que se usan para describir a Michigan, que es donde comienza nuestra historia de hoy. Michigan, que alguna vez tuvo una economía en auge a principios del siglo XX, gracias a Ford y a varios otros fabricantes de automóviles. Es ahora un estado clave para las industrias automotriz y agrícola y actualmente cuenta con una población de alrededor de 10 millones de personas. Stephen McAfee era un residente local de la zona y nació el 26 de diciembre de 1996, hijo de su madre, Susan, y su padre, Mike. Stephen creció en Macomb Township, un municipio civil ubicado dentro del área metropolitana de Detroit, Michigan. Macomb Township está ubicado a 15 millas al noreste de Detroit, pero a pesar de su proximidad a Motor City, cuenta con una tasa de delitos violentos mucho más baja de solo 1 por cada 100,000 residentes por año. Esto es muy diferente a Detroit, que tiene más de 20 años. Macomb Township, conocida por sus tierras de cultivos rurales y su variedad de campos de golf, es una comunidad segura con un ambiente al aire libre, enclavada justo al borde del lago Michigan, y esta fue una de las muchas razones que hicieron de Macomb Township un gran lugar para que Stephen creciera. Junto con su hermano mayor Jonathan y su hermana mayor Kate, Stephen asistió a la escuela primaria Eberling cuando era niño. Poco después de comenzar sus estudios en la escuela primaria Eberling, los signos del síndrome de Asperger comenzaron a aparecer y, aunque Stephen recibió el diagnóstico formal de Asperger, no permitió que lo definiera. Continuó estudiando a medida que crecía y en 2014 comenzó a asistir a la Arts Academy in the Woods, una escuela destinada a acelerar el progreso de los estudiantes con talento creativo. Stephen ingresó en esta escuela porque ofrecía un plan de estudios que se adaptaba a sus intereses. Stephen era un artista innovador. Le encantaba tocar la batería y soñaba con convertirse en músico. Además, era un joven extraordinariamente dócil. Aunque era muy querido en la comunidad, se sabía que no armaba ningún alboroto ni causaba ningún drama con otra persona. Se le describía como una persona de buen corazón, no violenta y que simplemente existía para pasar tiempo con sus amigos. La fecha era el 9 de marzo de 2016. Era miércoles, y para Stephen era como cualquier otro día. No tenía planeado ningún evento especial. Más tarde ese día, le envió a su exnovia, Tara, un mensaje de Snapchat con una imagen de él haciendo el tonto con los carritos de la compra en su supermercado local. Poco después de irse a casa a cenar, su madre Susan había estado trabajando todo el día y alrededor de la medianoche decidió irse a la cama. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando su padre, Michael, también decidió dejarlo todo. Y así Michael le dio las buenas noches a Stephen. Stephen le devolvió el saludo, pero tenía pensado quedarse despierto más tiempo, y eso era algo bastante normal para Stephen. Sin nada fuera de lo normal, Michael se fue a la cama. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Susan se despertó y pasó por el dormitorio de su hijo menor, Stephen no estaba a la vista. Estaba segura de que Stephen no tenía planes a esa hora del día. También había dejado en casa todo el equipo que solía llevar consigo y el cargador del teléfono todavía estaba en el dormitorio.
De hecho, ya tenía planes con Susan. Más tarde ese día, Stephen todavía no podía conducir, así que esa tarde él y Susan planeaban salir y practicar su conducción por las calles locales. Esto significa que si hubiera salido de la propiedad esa noche, habría tenido que hacerlo a pie. Y, a diferencia de lo habitual, tampoco había dejado ningún mensaje, lo cual era extraño. Y cuando intentó llamar a su teléfono móvil, nada. Fue como si en mitad de la noche, sin previo aviso ni motivo, Stephen simplemente hubiera desaparecido. Ese día, Stephen recibió más de una docena de llamadas telefónicas al móvil. Como siempre, las llamadas iban directamente al contestador automático. Tampoco faltaba ninguna muda de ropa en el armario de Stephen, lo que indicaba que tenía intención de volver a casa relativamente pronto. Los amigos y familiares de Stephen también empezaron a investigar los barrios y parques locales, lugares que él visitaba con frecuencia, pero no hubo suerte. Sus amigos y familiares tampoco consiguieron más información. La última vez que Stephen había sido visto en las redes sociales fue en ese mensaje de Snapchat del día anterior, y la última vez que Stephen fue visto de manera confiable fue por su propio padre, Michael, a las 2:30 en su propiedad, el 13 de marzo de 2016. 3 días después, se presentó una denuncia por desaparición. Y aunque esto animó oficialmente a las fuerzas del orden a buscar al joven, nada saldría a la luz. Los agentes locales de prevención del delito ofrecieron finalmente una recompensa de varios miles de dólares a quien pudiera proporcionar información. Eso permitió encontrar a Stephen y se colocaron varios carteles publicitarios en los alrededores. Los amigos cercanos a Stephen también recorrieron la zona boscosa que rodeaba su casa en busca de pistas o señales. Pero, como en el resto, la búsqueda improvisada no arrojó ningún resultado. Y cuando la familia contrató a un investigador privado, este tampoco dio resultado. Fue en esa época cuando empezaron a surgir varias teorías sobre la desaparición de Stephen. Una de las principales teorías era que Stephen podría haber acabado en una casa abandonada de venta de drogas, también conocida como Bando, y que, en consecuencia, podría haber sido asesinado allí, y su cuerpo inerte en una de las muchas casas abandonadas de Detroit. Aunque Detroit fue en su día una potencia industrial, a principios y mediados del siglo XX, la tecnología empezó a evolucionar a lo largo de las décadas, lo que provocó cambios en la forma de crear automóviles, entre otros objetos mecánicos. Y con la llegada de la recesión mundial a finales de la década de 2000, la cantidad de personas que compraban automóviles en Estados Unidos se desplomó. Esto tuvo un profundo impacto en Detroit. Decenas de miles de trabajadores fueron despedidos en los años siguientes, y como resultado, muchas personas se mudaron a otro lugar del país, o al estado de Michigan, En consecuencia, Detroit cuenta ahora con una cantidad increíble de edificios abandonados y casas quemadas, muchas de las cuales suelen servir como refugio improvisado para delincuentes. Sin embargo, la teoría de que Stephen fuera víctima de uno de estos bandos era considerada extremadamente improbable por sus amigos y familiares más cercanos. Stephen no solo temía cualquier tipo de comportamiento delictivo, sino que además no sabía conducir y, por lo tanto, no podía llegar muy lejos. Sin embargo, era la mejor pista que tenía alguien que no fuera cercano a Stephen. En pocas palabras, su desaparición se consideró originalmente un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y esta teoría se mantuvo en pie durante bastante tiempo. Porque a pesar del tormento implacable que su familia tuvo que sufrir durante el año siguiente,
El caso quedó en el olvido, eso sería hasta abril de 2017. El 26 de abril, una joven llegó a la oficina del sheriff del condado de Macomb acompañada de su padre. Allí, les dijo a los investigadores que una amiga suya había compartido con ella un secreto muy oscuro del que no había hablado con nadie más. El secreto se lo contó Yvette McDonald, y lo que ella le había contado a su amiga apenas un mes antes es que había ayudado a su exnovio a mudarse y deshacerse de su cuerpo, hacía un año aproximadamente. Stephen era un hombre amable y comprensivo, y con ello forjó muchos encuentros positivos con la gente, y también hizo muchos amigos. Pero nos detendremos en este. Yvette le contó a una amiga que una mañana de abril de 2016, su exnovio le preguntó cómo se sentiría si Stephen McAfee estuviera muerto. Ella le respondió que lo extrañaría, y él le respondió que ya lo extrañaba. La llevó al bosque local más tarde esa mañana. El bosque estaba ubicado en algún lugar entre 34 Mile Road y Van Dyke Avenue, dentro del municipio de Bruce. El novio de Yvette se llamaba Andrew Fiacco. Andrew Fiacco tenía la misma edad que Stephen y vivía cerca, en el municipio de Ray. De hecho, era uno de los mejores amigos de Stephen. Los dos se habían conocido en el jardín de infantes a la edad de 5 años, en la escuela primaria Everlyn, en Macomb Township. Ambos tenían necesidades especiales. Andrew vivía con autismo de alto funcionamiento, mientras que Stephen tenía problemas emocionales. Juntos, los dos se divertían mucho. Y, como los chicos son chicos, también se metían en muchos líos cuando eran niños. Cuando Andrew e Yvette llegaron al lugar boscoso, Andrew le dijo que esa era la zona en la que había disparado y matado a Stephen un mes antes, y que quería decírselo porque necesitaba ayuda para mover el cuerpo. Y sorprendentemente, ella obedeció. No hicieron preguntas, no intentaron informar a la policía, no dudaron. Ambos abandonaron la zona y regresaron un mes después para deshacerse de Stephen como era debido. La policía del condado de Macomb se alarmó muchísimo al enterarse de la noticia por parte de la amiga de Yvette, y tampoco se detuvieron. A última hora de la tarde detuvieron a Yvette y pocas horas después a Andrew. La policía detuvo a Andrew y casi inmediatamente confesó haber asesinado a Stephen McAfee. Bueno, esa noche, cuando me llamó por FaceTime, fue porque le gustaba fumar marihuana. Lo recogí en su casa al final de la calle. Entonces, cuando fumé marihuana, me llevé el arma de mi hermano. Y así recorrimos las 34 millas. Está bien, adelante. Entonces salimos del auto, le di el $1, le di la bolsa, pero él no me dio el dinero. Entonces pensé, espera, ¿qué está pasando? Y entonces me atacó. Y luego comenzamos a luchar. Me agarró el arma y me estaba apuntando. Entonces corrí, ya sabes, estaba distraído y corrí hacia Chuck y estábamos luchando en el suelo y el arma se disparó. Y él recibió el impacto. Según Andrew, matar a Stephen fue en defensa propia. Temprano en la mañana del 10 de marzo, después de que el padre de Stephen se fue a dormir, Andrew lo recogió y se dirigieron a una zona remota para que Stephen pudiera comprarle marihuana. Pero, aparentemente, después de que llegaron y Andrew le entregó la bolsa, Stephen supuestamente lo atacó. Los dos forcejearon en el suelo y, mientras lo hacían, Andrew logró sacar su arma del bolsillo antes de dispararle accidentalmente a Stephen en el estómago. En pánico, Andrew lo remató antes de tomar el teléfono móvil de Stephen y huir del lugar. Luego condujo 29 kilómetros hasta la milla 34 de Anchona Road, antes de arrojar el teléfono móvil de Stephen a un contenedor de basura local. Más tarde ese día, los investigadores del sheriff buscaron en 2 lugares de interés. Uno era el terreno baldío en Bruce Township y el otro era la casa de Fiacco en Wright Township. Se encontraron pruebas
y restos en ambos lugares. Y Stephen finalmente llevó a los investigadores al lugar exacto. Finalmente se encontró la mandíbula inferior y la ropa de Stephen, incluida su chaqueta y una gorra de béisbol. Fue a partir de la mandíbula inferior de Stephen que se realizó la identificación positiva. Fue en esa época cuando, a través de las confesiones de Andrew e Yvette y de las múltiples escenas del crimen, los investigadores fueron reconstruyendo lentamente el resto de la historia. Andrew e Yvette llegaron al lugar donde se encontraba Stephen con un hacha que habían sacado de la casa de Andrew. Cuando llegaron, le cortaron las pantorrillas y la cabeza a Stephen. Las piernas fueron colocadas en una bolsa de lona y enterradas en un lugar separado de la cabeza de Stephen. Lamentablemente, el resto del cuerpo de Stephen nunca fue encontrado. Ambos entierros tenían una profundidad de 2 pies. Andrew e Yvette habían colocado cemento sobre los huesos para evitar que los desenterraran. La bolsa de lona fue quemada más tarde. A medida que surgían más detalles sobre el caso, los cargos contra Andrew e Yvette aumentaron. De hecho, se observó que en 2016, Andrew había sido entrevistado 2 veces por los investigadores sobre la desaparición de su amigo. Sin embargo, en ambas ocasiones negó cualquier participación o conocimiento. Fue bastante alarmante para los investigadores. Y ahora nos enteramos de lo engañoso que era. Andrew, el día que Stephen desapareció, le dijo a su familia que no tenía idea de dónde había ido. Incluso plantó mensajes en Facebook, diciéndoles a todos cuánto extrañaba a Stephen. En una de esas publicaciones, dijo: "Ojalá supiera dónde estaba. Ya se lo habría dicho a las autoridades. Tenía problemas para comunicarse con sus padres o con cualquier otra persona, incluida yo. Era muy callado y se mantenía muy apartado. En realidad, le daba sermones paternales sobre cómo tenía que consultar con sus padres antes de ir a algún lugar o hacer algo, o si iba de un lugar a otro, que tenía que avisarles cuándo iba y cuándo llegaba. Sin embargo, nunca hizo ninguna de esas cosas. Lo extraño mucho. Por favor, vuelve a casa, hermano. Todos te extrañamos mucho." Después de todo esto, Andrew Fiacco, que tenía 19 años en ese momento, finalmente fue acusado. Fue acusado de asesinato en primer grado, exhumación y mutilación de un cadáver, mentir a un oficial de policía y delitos graves relacionados con armas de fuego. Yvette McDonald, que tenía 18 años en ese momento, también fue acusada de complicidad en un delito grave de exhumación y mutilación de un cadáver y de mentir a un oficial de policía. A Andrew se le negó la libertad bajo fianza, mientras que a Yvette se le fijó una fianza de $20,000 para que pudiera continuar su último año en el colegio comunitario McCann. Los dos finalmente fueron juzgados en 2019, pero a lo largo del proceso, la historia se fue desmoronando. La primera prueba que salió a la luz fue la del médico forense. Aunque Andrew afirmó que había disparado a Stephen en defensa propia, los informes médicos dirían lo contrario. En primer lugar, indicaron que Stephen había recibido 2 disparos en la cabeza, uno en la frente, otro en la espalda y el tercero en el estómago. Pero debido a los ángulos en los que Stephen había recibido los disparos, era muy improbable que hubiera ocurrido durante una pelea en el suelo, lo que revocaba las afirmaciones de Andrew. La afirmación también estaba muy lejos de cómo los demás percibían a Stephen. No encajaba en absoluto con su comportamiento amable. La fiscalía también sostuvo que Andrew había tomado los auriculares, el teléfono móvil y el reloj de Stephen como trofeos después de matarlo, lo que demostraba premeditación y también sugería un motivo. Y el juicio también se calentó a menudo a lo largo de las semanas, con acusaciones cada vez más numerosas no solo sobre la salud mental de Stephen, sino también sobre la de Andrew. Fue también aquí donde surgieron las acusaciones de que Andrew se ponía celoso de que Stephen hablara con su novia.
E incluso se alegó que Andrew había agredido sexualmente a Stephen anteriormente. Yvette incluso compartió con la policía que su novio le había dicho que él era parte de la mafia y que esa era la razón por la que tuvo que matar a Stephen. En un momento dado, el proceso incluso obligó al fiscal y a la defensa a discutir a gritos. Estamos jugando. Esto es como una hora de aficionados. Ya sabes lo que te digo, todavía no puedes hacer esos comentarios. Pero finalmente el jurado llegó a una conclusión. Deliberó durante 11 horas a lo largo de 2 días. Pero el 7 de febrero de 2019, emitió un veredicto. Los jueces declararon a Andrew Fiacco culpable de asesinato en segundo grado, creyendo que había matado a Stephen intencionalmente y que el asesinato no estaba justificado, pero también creyeron que no había sido premeditado. Tras el veredicto, fue sentenciado a entre 50 y 70 años de prisión. Yvette McDonald fue sentenciada a 1 año de prisión y 3 años de libertad condicional tras declararse culpable de mutilación de un cuerpo y de complicidad. A pesar de la breve sentencia, se afirmó que tenía miedo de Andrew y que existían problemas violentos en el pasado entre los dos. Cuando se dictó la sentencia, la jueza Jennifer Fones dijo que Andrew, frente a un público repleto, había destruido no solo la vida de Stephen, sino también la de su familia y amigos. Destruiste la vida de tu familia y la tuya propia. Y luego, durante 13 meses, dejaste que todos se sumieran en el miedo y la angustia, pero también en la esperanza, lo que creo que es casi la peor parte. Seguiste mintiendo, seguiste cometiendo crímenes, seguiste ocultándote. Seguiste dejando a todos angustiados. Metieron a un veterano McDonald en esto y destruyeron a otra familia en el proceso. Aunque la sentencia fue muy larga por asesinato en segundo grado, la familia de Stephen McAfee estaba decepcionada y angustiada. Están felices de que Andrew vaya a estar tras las rejas durante un periodo muy largo de tiempo. Pero creyeron que los cargos de asesinato en primer grado eran más apropiados y no los culpo. Al menos para mí, este caso no parece nada menos que un caso de asesinato en primer grado. Parece claro que en la fatídica mañana del 10 de marzo de 2016, Andrew llamó a Stephen para concertar una reunión. El tiempo salió completamente armado. Llevó a Stephen a un lugar remoto, y cuando llegó el momento adecuado le quitó la vida. Y había un posible motivo. De hecho, había varios. Entonces, ¿por qué el segundo grado? Antes de la sentencia, Andrew le dijo al tribunal que extrañaba a Stephen, alguien a quien consideraba un amigo y a quien admiraba de muchas maneras que compartía. Tengo pesadillas. Asumo toda la responsabilidad. Stephen lo fue. Lo extraño mucho. Lo siento mucho. Ahora el resto de la comunidad también extraña a Stephen. Stephen era una luz brillante en la comunidad del municipio de Macomb. Un joven que nunca tenía nada malo que decir de nadie. Era dócil, amigable, cariñoso y atento. Un artista talentoso, un músico y, lo más importante, un buen amigo. Una de las personas en las que depositó su confianza y seguridad se lo llevó demasiado pronto. Una y otra vez. La madre, el padre, el hermano y la hermana de Stephen son un testimonio de una buena familia. Por cierto, las imágenes del juicio y otros medios de comunicación dejaron muy claro cuánto apoyo, amor y cuidado le brindaron a Stephen, no solo después de su muerte, sino más importante aún. Antes también observé lo divertido, cariñoso y creativo que era Stephen. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like y me aseguraré de hacer más casos similares. Algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.